Muy buenos días a todos. Bienvenida, Justicia de Aragón. Bienvenido a todo su equipo, presidente del Gobierno de Aragón, diputados y diputadas de la Cámara. Comenzamos este pleno con la comparecencia de la Justicia de Aragón para presentar el informe anual sobre la actividad de esta institución correspondiente al ejercicio 2025. Por tanto, comenzamos con la palabra de la Justicia de Aragón. Tiene usted, doña Concepción Gimeno, 30 minutos para exponer toda la actividad de la Justicia de Aragón durante el ejercicio 2025, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta de las Cortes de Aragón, señor presidente del Gobierno de Aragón, señoras y señores diputados. El día 9 de abril de este mismo año, de conformidad con lo que establece la Ley de Justicia de Aragón, se presentó a las Cortes aragonesas, a través de su máxima representación, su presidenta, el informe anual correspondiente al año 2025. El informe describe, en esencia, las actuaciones que desde el Justicia se han llevado a cabo en ejercicio de las funciones que tenemos encomendadas legalmente. También incluye un análisis de la institución o de su situación en relación a su personal, a su presupuesto y a sus necesidades. Como ya decía el año pasado, hoy el Justicia de Aragón no solo cumple un deber, sino que agradece muy sinceramente la posibilidad de exponer el trabajo que realiza ante quienes representan al pueblo aragonés y, por ende, a su ciudadanía. Y la comparecencia se divide en dos partes. En la primera pasaré a exponer un resumen de nuestro segundo año de trabajo. Debo decirles que mantenemos toda la ilusión y un profundo respeto por lo que significa la institución, por lo que hace, lo que nos lleva a actuar con la mayor responsabilidad y entrega, y luego concretaré algo más este punto. Y en la segunda quedo a su disposición para responder a todo aquello que ustedes deseen plantear. Nuestras responsabilidades, como saben, se dividen en tres grandes grupos. Por un lado, la tutela de los derechos y libertades de los ciudadanos, individuales y colectivas. Por otro lado, la defensa del ordenamiento jurídico. Y, en tercer lugar, la defensa del Estatuto de Autonomía. En cuanto a la primera de ellas, la tutela de los derechos y libertades. Bueno, resalta el incremento de expedientes que se han iniciado en 2025, que han sido 2.135, ¿no? En 2023 fueron 1.745, en 2024 1.955 y de todos ellos hemos cerrado 2.032. Esto viene a suponer un incremento en porcentaje de un 22%. ¿no? Este incremento, como vemos, continuado y que continúa en estos momentos, a junio de 2026, en relación a junio de 2025 tendríamos un 40% más, tiene últimamente su máxima expresión en los siguientes ámbitos: vivienda, sanidad y educación. Y la verdad es que el incremento, pues, hace que surja la pregunta, ¿no? ¿Y por qué? Nosotros también nos lo hemos preguntado. Y debo decirles que hemos llegado a las siguientes conclusiones. En principio, que no solo aumentan las quejas en relación a la actividad de la Administración Autonómica aragonesa, sino que también, notablemente, aquellas que se dirigen a la Administración del Estado o que se refieren a competencias compartidas. De ahí que casi 300 expedientes hayan sido remitidos al Defensor del Pueblo. Sin perjuicio de que todo aquello en lo que podemos colaborar también lo hacemos desde Justicia de Aragón, sin perjuicio de su remisión. Y, además, también hemos podido comprobar que el incremento de quejas en Aragón no sería sustancialmente diferente a las quejas o al incremento que tienen en otras administraciones territoriales, por lo que hemos podido analizar. Pero, además de los problemas de los frentes que afectan a los ciudadanos, abundantes y muchos de ellos notorios, creemos que cabe la lectura de que existe una confianza creciente en la institución. Permítanmelo. Me explicaré. Esa confianza creciente puede tener que ver con nuestra forma de hacer. El acceso al Justicia de Aragón es muy sencillo. Presencial, por correo electrónico, a través de la web. Basta una mera llamada telefónica para que Justicia se ponga en marcha. No tenemos cita previa. Funcionamos con una atención directa, cercana, sin límites de tiempo, en la escucha, en esencia. Mantenemos un contacto frecuente durante todo el expediente y muchas veces a nuestra instancia, directamente de oficio, y muchas veces telefónico. Y, en general, todos estos intentos de aproximación a los afectados, debo decirles, están mereciendo un importante agradecimiento. Y guardamos todos estos agradecimientos. Todas las gestiones que no se traducen en resoluciones expresas, con el oportuno deber de reserva, pero
a disposición siempre de los miembros de las Cortes aragonesas, que pueden comprobar, cuando así lo deseen, esta forma de actuar. Y en cuanto a formas de resolver, como les decía, se han cerrado 2.032 expedientes, lo que ha implicado diferentes formas de dictar la solución, ¿no? Sugerencias, 184, el año pasado fueron 156, quizá en consonancia con el incremento. Consta una recomendación, luego hablaré de ella. Informaciones con gestiones, 794, el año pasado 506. Bien. Estamos hablando de unas nuevas Cortes, ya lo dije el año pasado, pero la recomendación va unida a la constatación de una infracción legal. Hay una. Las sugerencias implican otra cosa. Implican una proposición de un cambio en la inicial actuación de la Administración para la mejora del servicio público y muchas veces se basan en una interpretación diferente de la normativa o en eso que está tan cerca de la justicia de Aragón, que es más allá de la legalidad, el principio de buena administración. Y las informaciones con gestiones, a las que damos una enorme importancia, suponen otra cosa. Este tipo de resolución lleva detrás numerosas actuaciones, conversaciones, diálogo telefónico en muchas ocasiones, que implican que en el entrecruce de delegaciones entre las partes, la Administración y el ciudadano, los problemas se vayan centrando y de manera que lo que en un principio podía parecer una cosa acaba siendo otra diferente o se reduce en diferentes aspectos por la actitud que van adoptando los afectados, ¿no? Es una verdadera labor de mediación que culmina con un acuerdo o con un acuerdo relativo en el que nos centramos exclusivamente en aquello en lo que todavía no tenemos un acuerdo. O a lo mejor lo tenemos ya en todo y entonces suministramos la información al ciudadano entendido que ya no hay nada más que subsanar. Hay otras formas de resolver y entre ellas voy a destacar los asuntos en vías de solución o solucionados, que son 363. La aceptación, el porcentaje de aceptación yo creo que se puede considerar elevado. Ha sido, a febrero era de un 73%, pero a fecha, porque esto cuando cerramos en este punto, ¿no? Pero a fecha de hoy han seguido llegando resoluciones de la Administración que lo sitúan en un 80%. Áreas de actuación, hay hasta 28 y están perfectamente diferenciadas en el informe que ustedes ya tendrán o que está disponible perfectamente en la web del Justicia de Aragón. El mayor número. Sanidad, servicios sociales, educación, empleo público, servicios públicos, pero también le siguen medio ambiente, 125 frente a 74, justicia, 118, seguridad social, 114, estatal, derechos, transparencia, urbanismo, interior, en fin. Me centraré en especial en los que afectan a los servicios públicos esenciales y empiezo con sanidad. Miren, aunque la verdad es que esto también lo hemos analizado, ¿no? Porque nos parece muy importante en relación a la situación que tenemos, ¿no? Son escasas las quejas en mala praxis, lo que entendemos que es importante, ¿no? Pero son muy abundantes y crecientes en falta de recursos y demora. Y la situación es preocupante, en especial en falta de profesionales sanitarios, en especial de médicos, ¿no? Y especialmente en las diferentes especialidades y en el mundo rural, demora, tanto en atención primaria como en las diferentes especialidades y tanto para citas como para consultas, como pruebas, diagnósticos y también en las intervenciones quirúrgicas. Y destaca la salud mental en este caso, con un importante déficit. Y también hay quejas sobre los recursos incluidos en el sistema público, salud bucodental, transporte sanitario no urgente y algún otro. En el territorio, en general, resaltan las quejas en diferentes hospitales de referencia, como el Hospital Obispo Polanco en Teruel, Barbastro en Huesca, zona de Ejea de los Caballeros este año, en cuanto a atención primaria. Y yo quiero destacar, porque es de justicia, la colaboración de la Consejería de Sanidad con la Justicia de Aragón. ¿En qué sentido? Cuando recibe una queja nuestra nos informa en todas las situaciones y no entra en discusiones innecesarias. Fija posibles fechas de actuación, lo cual es bastante importante para calmar la incertidumbre de los ciudadanos, cual afecta en lo que son su estado de salud, ¿no? Para el cual la incertidumbre no es un buen factor. Agiliza, si es posible, en relación a las circunstancias concurrentes y que le pone de manifiesto el Justicia de Aragón todo aquello que es necesario o propone derivaciones. E incluye y sufraga muchas veces tratamientos en principio no previstos. Lo viene haciendo desde que yo soy Justicia de Aragón y últimamente, hace muy poco se ha hecho público, que va a adelantarse en el Ministerio el tratamiento en la piel de mariposa. Pero ciertamente la sanidad es nuestro principal problema, es la protección de la vida y de la integridad, de la salud. Y tenemos demoras no asumibles a cuya resolución estamos llamados todos, porque a mí aquí me gusta ser un poco técnica y diferenciar en cuáles son las responsabilidades. No podemos olvidar que la responsabilidad en cómo funciona la sanidad en Aragón y el resto de las comunidades autónomas es compartida. Por un lado, la gestión corresponde a la comunidad autónoma, cierto, pero por otro lado, la entrada al sistema público y también la regulación jurídica de sus propios profesionales desde el Estado. Por lo tanto, nosotros creemos que
al compartir esas competencias que están tan directamente unidas y que una no se entiende sin la otra para solucionar los problemas, es necesario un pacto global, porque es un problema general de todo el Estado. Yo termino haciendo referencia a la necesidad de una inversión continuada y suficiente en investigación. Es absolutamente esencial para conseguir mejores tratamientos, más rápidos, más eficaces y mayor autonomía de los ciudadanos cuando van alcanzando determinadas edades. Paso a servicios sociales. Y aquí resalto que hay, bueno, dentro que es un servicio esencial, pues hay una ligera bajada, no sé si son 35 o 40 quejas menos, pero una ligera bajada que en términos porcentuales se fija en un 1,73%, ¿no? ¿Y en qué hemos detectado por qué se produce esta bajada? Pues, por ejemplo, porque en dependencia. El número de las quejas ha bajado sustancialmente, ya lo hizo el año pasado. Este año tenemos 6. Se han notado los planes de choque que comenzó la Consejería en el año 2024, que consistieron fundamentalmente en establecer 2 grupos más para las valoraciones y uno incluso itinerante para acercarse al medio rural. Estos medios de choque también los implanto en discapacidad. Paso a discapacidad. Aquí hay muy diferente casuística. Accesibilidad, transporte. Los ciudadanos piden más número de taxis adaptados y en otros medios como autobuses y tranvía una adecuada posición de validadoras y un buen acceso. Y hemos dictado diferentes sugerencias sobre esta cuestión, dirigiéndonos a las administraciones competentes en la materia, concretamente el Ayuntamiento de Zaragoza, en lo que se refiere a nuestro medio urbano, que han sido aceptadas. Reconocimiento y valoración de la discapacidad. También la Administración ha aplicado planes de choque, como les decía, pero similares a la dependencia, aunque en este tema no existe un descenso tan significativo en quejas, porque hay otros problemas asociados, luego veremos. Recursos residenciales. La mayoría se refieren a las listas de espera. Aquí está influenciada esta espera por las necesidades concretas de cada persona. Hablamos de personas con discapacidad. Las situaciones son múltiples, ¿no? Y la idoneidad, en su caso, de cada centro. Por lo tanto, es necesaria un seguimiento constante de esta situación y una inversión que pueda tener en cuenta todas estas situaciones. Pero son difíciles, ¿eh? Fundación de apoyo a la autonomía y capacidades. Miren, cuando las personas padecen alguna situación de discapacidad y se ha establecido para ellas medidas de apoyo, judiciales en especial, si no existen familiares o personas cercanas que asuman dichas situaciones de apoyo, de curatela representativa, que es lo más normal, la encargada de esta protección es la Administración. Recibíamos un número pues, no desdeñable de quejas sobre este tema, ¿no? Y entonces abrimos un expediente de oficio. Un expediente de oficio que iba destinado pues, a examinar qué pasaba aquí, ¿no? Y la conclusión, acabamos de dictar unas sugerencias que en fin, no hemos encontrado irregularidades destacables. Que es que hemos encontrado un déficit de recursos, sobre todo personales, ¿no? Porque tenemos una ratio de atención por profesional de un 180 personas por, insisto, profesional, tanto en Zaragoza como en Huesca como en Teruel. Creemos que para tener una atención suficiente y adecuada en este tema pues es poco, ¿no? Personas mayores. Además de las quejas o reclamaciones que directamente y en relación a casos concretos y específicos pueden llegar a la institución, nuestra labor en este ámbito se desarrolla a través del Observatorio de Aragones de la Soledad, una iniciativa conjunta del Justicia de Aragón y el Gobierno de Aragón, en su momento Consejería de Bienestar Social y Familia y ahora de Desregulación, Bienestar Social y Familia, y en especial con la Dirección General de Mayores. Este año se dio un fuerte impulso que ha tenido como resultado la elaboración de una guía mirando a la soledad, que lo que pretende es detectar estas situaciones de soledad no deseada en todo el territorio. Es difícil detectarla. Y un catálogo de iniciativas y recursos, hasta 62, también en todo el territorio, agrupadas en torno a 7 conceptos clave que coinciden con las necesidades que hemos ido detectando, por ejemplo, acompañamiento, tecnología, brecha digital, cultura, ocio y encuentros intergeneracionales. Ambas iniciativas están accesibles a través de la Justicia de Aragón, a través de la web del Justicia de Aragón en su apartado dirigido a LOAS. También hemos visitado recursos donde residen nuestros mayores. Ya empezamos el año pasado con este tema y hemos seguido. Y elaboramos un informe por cada residencia y si se detecta algún problema, se abre un expediente y damos conocimiento a la Administración. ¿Y qué nos importa fundamentalmente aquí? Pues especialmente el tema sujeciones y el nivel de asistencia, el personal especializado, gerocultores y otro, la rotación. Acabamos de hacer también una sugerencia en este sentido, en la que nos dirigimos por ahí. Cuidado con el nivel, es necesaria una profesionalización del sistema. Y en general, ciertamente nos encontramos con una tendencia hacia un modelo centrado en la persona, unidades más pequeñas, evitando rotaciones, donde se busca la cercanía y, por tanto, el trato más humanizado posible. Por eso es necesario, como digo, suficientes recursos y, sobre todo, especializados. También participamos en el grupo de trabajo sobre prevención del maltrato y abuso al mayor
Y sigo con otros aspectos de bienestar social. Atención temprana, también baja. Quizá también tenga que ver en ese 7,3% menos que decía que hemos visto en bienestar social. La atención temprana es un tesoro social. Estamos hablando del conjunto de intervenciones terapéuticas dirigidas a niños de 0 a 6 años con el objetivo de dar respuesta lo más pronto posible a necesidades derivadas de trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlas. Por lo tanto, esa intervención en ese momento, desde luego, es muy importante, no solamente para la situación que ya padecen, sino para el futuro, porque con ella conseguimos mejores resultados y ayudamos a que los ciudadanos puedan ser más autónomos en el futuro. Otro tesoro social, el acogimiento, y aquí no hay quejas. Recuerdo una de una madre que nos decía, crítica constructiva, ¿no? Tengo que decirles que en Aragón, y lo digo con mucho orgullo, somos la comunidad en la que no existen menores de 0 hasta 6 años en los recursos residenciales. Es verdad que este año nos hemos encontrado 2 en un recurso, pero bueno, respondía a situaciones muy excepcionales y que no encontraban otra forma de solucionarse que por ahí. Pero llamo la atención sobre esto porque donde mejor está un menor es con familias. Exclusión social. Nosotros la verdad es que la configuramos sobre todo en torno a las personas sin hogar o con enormes dificultades para mantenerlo, porque la pobreza o la falta de recursos no implica necesariamente una situación de exclusión, pero no tener un hogar sí lo implica. Y por eso incluyo en este tema vivienda, que aunque tiene 54 quejas, no reflejan en el número un problema que afecta a muchas personas y que es transversal a otras muchas. Creo que junto a la sanidad estamos ante uno de los problemas más graves y más importantes que tiene toda nuestra sociedad, Aragón, pero también el Estado en general, ¿no? Aunque la situación en cuanto a las formas de actuar es diferente. Luego nos centramos en esto. Datos de FOESA, Cáritas. Para ellos es la problemática más extendida en Aragón y según esos datos, como les digo, FOESA afectaría a 3 de cada 10 personas, un 31,3%. En cuanto a las quejas que se reciben en la Justicia de Aragón, pues han pretendido muchas cosas, desde una reforma constitucional, intentando conseguir que sea un derecho subjetivo y que se pueda apelar o invocar directamente ante los tribunales, y con menos ambiciones quizá una reforma legal con la mayor protección posible. También tenemos reclamaciones por ayudas al alquiler, en la demora, en esos pagos que ya se han reconocido, ¿no? Esas ayudas, y en la solicitud fundamentalmente de acceso a la vivienda protegida, alquiler social, con el problema de las listas de espera y demora, ¿no? Abordamos esta cuestión en el Foro de Derechos Ciudadanos que organizamos con la Fundación Jiménez Abad, y desde aquí un recuerdo muy emocionado a su secretario general, Pepe Tudela. Y yo querría trasladar algunas de las conclusiones a las que se llegó, y la verdad es que, bueno, a nadie se le escapa, ¿no? Creo que el problema esencial es la escasa oferta. Y quizá también una excesiva regulación estatal y autonómica a veces difícil de gestionar. Por ello, la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos para conseguir suelo disponible es básica. Y sería bueno mejorar la coordinación entre administraciones, central, autonómica, local, aunque tengo que decir que en este tema, bueno, basta observar la web del Gobierno de Aragón, basta observar la de todos los ayuntamientos, porque todo el mundo se ha puesto a la labor en actuaciones, iniciativas, desde donde se puede, porque es verdad que desde el momento del boom, tras el boom inmobiliario, sobre todo 2008, existió una ralentización en este tema, no digamos paralización, pero sí una ralentización importante. Y bueno, esto lleva tiempo, ¿no? Por lo tanto, lo que sí puedo decir es que están tomando iniciativas, insisto, tanto a nivel global del Gobierno como a nivel de cada ayuntamiento pequeñito que intentan solucionar esto. Incluso intentan que sus ciudadanos más mayores no se alejen de sus territorios. Y creo que es necesaria una estrategia pública robusta y a largo plazo, basada en la producción de vivienda de titularidad pública, estableciendo parques públicos permanentes, tanto en alquiler como en propiedad. Y creo que en ese tema vamos de consuno, ¿no? con lo que piensa la Consejería. A nosotros también nos parece que hay que analizar el tema del alquiler. Porque si tenemos alquileres que se están destinando a otros usos más lucrativos, pues viviendas de uso turístico o arrendamientos de temporada puede estar teniendo algún efecto en esta situación. Y, desde luego, también entendemos que es beneficiosa la seguridad jurídica. Tenemos situaciones de pequeños propietarios, no grandes tenedores, ¿no? En situación de vulnerabilidad que han venido a la institución y es así, y yo debo comunicárselo, en la que son situaciones también muy problemáticas, ¿no? En las que muchas veces estamos hablando de una persona mayor que utilizaba ese arrendamiento, ese alquiler, para completar su pensión y poder pagar una residencia. Tengámoslo en cuenta, ¿no?
Nosotros, por nuestra parte, sugerimos al Gobierno de Aragón que publicase en su web todas las promociones de vivienda protegida sin excepción, sea cual sea la iniciativa, pública o privada, porque creemos que eso favorece la transparencia, ¿no?, de lo que es la adjudicación final. Educación. Este año el Justicia de Aragón organizó las jornadas de coordinación de defensores del pueblo. Son anuales y van rotando. Fue un momento muy importante para la institución y también para mostrarnos al resto de compañeros en este tema, ¿no? Nuestra preocupación en la educación es tan importante que hizo que las jornadas, a decisión nuestra, se centraran en este tema, en educación y bajo el título Vulnerabilidad en las aulas. Tratamos de todas aquellas cuestiones que coinciden con el tipo de quejas y reclamaciones que llegan a la Justicia de Aragón. Y sus conclusiones, por supuesto, tienen importancia para nosotros. Tratamos de discapacidad, de bienestar emocional, de acoso escolar, de vulnerabilidad socioeconómica, de nuevas tecnologías y de educación en el mundo rural. Y todo ello bajo el convencimiento de que no hay un verdadero derecho a la educación si se deja de lado a los más vulnerables. Para la Justicia de Aragón hay unas cuestiones claves para tratar la cuestión. Primero, la discapacidad es una piedra angular de la educación, que sea inclusiva, equitativa y de calidad. Pero en materia de discapacidad eso significa que es necesario dotar a los centros educativos del personal de apoyo suficiente. Y las quejas han bajado, sobre todo en lo que se refiere a los auxiliares de educación especial. Pero las que subsisten necesitan una intervención intensa, profunda y claramente individualizada, para lo que es necesario que existan recursos suficientes. En especial, ya no tanto desde el punto de vista educativo, pero sí desde el punto de vista del personal técnico de apoyo a la autonomía y también de los recursos, que deben llegar a tiempo, no a veces a mitad de curso, como está ocurriendo en algunos casos. Bienestar emocional y acoso escolar, ese reino de las sombras tan complicado, ¿no? Nosotros creemos que hay que abrir protocolos de seguimiento al primer indicio de un problema de acoso y desvincular, nos parece muy importante, la naturaleza de protocolo de lo que es un expediente sancionador, porque esta identificación para nosotros no es positiva y puede influir en que los protocolos se inicien más tarde con resultados a veces muy negativos. Muy recientemente hemos conocido datos actualizados y los protocolos de acoso han subido en 163, si no me estoy equivocando en el dato concreto, y en 360 y pico en cuanto a protocolos de ideación suicida, problema en esta materia. He conocido algunas iniciativas, alumnos como radares, en algunos centros se utilizan, me pareció muy interesante. Y también es necesario potenciar la figura de coordinador de bienestar social, que está prevista en la legislación aragonesa, pero quizá hay que dotarla de mayor contenido y mayor capacidad. Vulnerabilidad socioeconómica. Hay que evitar que las situaciones vulnerables económicamente hablando afecten a la educación. Y esto tiene ahora mismo una enorme importancia con las herramientas tecnológicas y su coste, pero tengo que decir que en cuanto a la ley donde se establecía la zona única, pues nosotros no tuvimos ninguna reclamación. Nuevas tecnologías. En cuanto al debate sobre el posible mal uso de estas herramientas en general y en particular en el aula, la Justicia de Aragón, que tuvo la oportunidad de comparecer ante la Comisión Especial en las Cortes de Aragón el 1 de septiembre, para nosotros es importante. Primero, no olvidar que el profesor, el educador, es esencial y siempre lo será, y sea cual sea el modo de sistema o formación que se elija. Por tanto, hemos de cuidar a estos profesionales, mantener su autoridad e invertir en su formación continua y, por supuesto, exigirle una actuación rigurosa en cumplimiento de sus deberes y en su dedicación a la formación de los alumnos. También entendemos que cualquier medida que se adopte debe estar basada en evidencias científicas. Y para nosotros son necesarios diferentes controles, desde luego educativo, con pautas generales, la necesidad de que informen de todos los riesgos que se van advirtiendo, pero también es muy importante el familiar, porque fuera de las aulas quien interviene esa familia. Y desde luego tanto en las horas de dedicación a estos dispositivos, pero también en el acceso a determinados contenidos, estableciendo controles. Y en este tema, cuidado con la protección de la intimidad del menor, ciertamente, pero, y para eso llamamos a la prudencia de todos los padres y progenitores, pero ciertamente por encima de todo está el interés superior del menor, ¿no? Por lo tanto hay que estar atento por aquí. Empresas tecnológicas también hay que implicarlas, es posible, sobre todo desde el sistema educativo, porque son sus proveedores, ¿no? Y es posible interpelarlas a que establezcan controles por defecto. A veces los padres no saben, eso es difícil, y a minimizar los aspectos adictivos de estos dispositivos. También hay que involucrar a la sanidad, es el último control, porque hay muchos casos de mal uso que acaban en trastornos de salud mental. Mundo rural, educación en el mundo rural fundamental. Hay que cuidarlo en profundidad, máxime en un territorio con un envejecimiento y una despoblación muy importante. ¿Y cómo podemos luchar de otras formas y desde el punto de vista educativo? Pues consiguiendo que se puedan obtener las mismas prestaciones o parecidas. Ya entendemos que las mismas, pues a lo mejor no puede ser, ¿no? Pero hablamos de aula de madrugadores, educación de 0 a 3 años, comedor, conciliación familiar en definitiva, para conseguir ese arraigo. Y cuidado con las zonas que no tienen wifi.
Es necesario que lleguen los medios tecnológicos y también hemos conocido que desde Educación, pues esta misma semana, ¿no?, se ha actuado en 8.000 aulas precisamente para facilitar y imponer estos medios tecnológicos. Cuidado también con los servicios sanitarios y con el transporte, fundamental. Otras quejas, nutrición. Bueno, fueron bastantes, pero han ido disminuyendo porque la Administración ha tomado ya como modelo la idea de la cocina propia y, de hecho, no solamente la ha tomado modelo, sino que la está implantando, la ha implantado. Y conocimiento de esto tengo sobre todo por la consejería, pero también por los padres. El otro día me reunía con FAPAR, es la federación que aglutina al número mayor de AMPAs, ¿no?, y confirmaban esta cuestión. Como confirmaban, por ejemplo, que en los refugios climáticos y en el tema de la climatización en general, que nosotros empezamos a recibir quejas en el año 2024, ya dictamos una sugerencia, sobre todo en cuanto a escuelas de educación infantil de 0 a 3 años, pues se ha avanzado muchísimo prácticamente. Eso está, bueno, no diría solucionado, pero desde luego en unos términos muy óptimos. ¿Y ahora qué queda? Pues el resto, efectivamente. La climatización, es cierto. Tenemos conocimiento de que la Consejería de Educación ha iniciado ya un proceso que denomina Aulas que Respiran, en la que va a conseguir intentar la mayor información posible sobre cada uno de los centros educativos y qué condiciones tienen, ¿no?, para, por lo menos, ir estableciendo prioridades en la actuación, porque, lógicamente, todas a la vez, bueno, pues llevará su tiempo, es cierto. Y nosotros, para ayudar en esta colaboración e información, todas las quejas que nos lleven, dictaremos una sugerencia concreta en la que se establezcan las condiciones específicas de cada centro educativo según nos hagan llegar a nosotros. Ya voy a otras pinceladas en otros aspectos. Servicios públicos. Tengo que decirles que empresas que no están sometidas a nuestra supervisión, como gas, energía eléctrica, telefonía móvil, pues nos prestan muchísima atención y, sobre todo, a los ciudadanos, y se solucionan muchas cuestiones que afectan a su bienestar, como facturaciones altas y bajas. Hay que estar atento, insisto, en la falta de cobertura móvil en algunas zonas del territorio, como por ejemplo Sobremonte y en Máxime, en un territorio envejecido, disperso y despoblado. Medio ambiente. Crece mucho el tema del ruido. El ruido en la calle, pero el ruido también de actividades. Y no digo solamente de actividades porque parece que la UNAMOS conoce, ¿no?, de todas, carga, descarga, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con esto porque, cuidado, que un ruido excesivo puede afectar a lo que es el derecho al inviolabilidad del domicilio, así lo han dicho los tribunales. Por lo tanto, yo ahí les digo cómo van subiendo las quejas en este punto, ¿no? Energías renovables. Ya el año pasado les explicaba la sugerencia que dictamos en relación a acoso. También tuvimos en el Moncayo, la sugerencia es la misma. En el Maestrazgo, al final, quedó archivada por vía judicial y hemos dictado también incluso en cuanto al embalse del Echago. Pero si quieren de esto hablamos luego en el debate. También preocupa a los ciudadanos la tala de árboles, la agricultura y la ganadería, y nosotros en este punto hemos alentado a la Administración para el desarrollo de la regulación de los contratos de integración ganadera. Importantísimos porque son sinergias que son muy importantes para el mundo rural, para agricultores y ganaderos, y donde una parte pone los medios y la materia prima y otra parte pone su servicio, ¿no? Economía y Hacienda. Bueno, pues dictamos una recomendación. ¿Recuerdan que les dijimos que dije al principio? Recomendación no es lo mismo que sugerencia. Recomendación es cuando podemos encontrar una infracción legal. Bueno, pues hemos dictado una. ¿En qué? Pues en el deber de cumplir la obligación constitucional de remitir al correspondiente proyecto de ley de presupuestos a las Cortes de Aragón en el plazo establecido. Y fíjese que cuando nos dirigimos al Gobierno de Aragón, que la aceptó, por supuesto, gracias, tuvimos muy en cuenta que estábamos dictando una sugerencia sin atender a que es algo bastante general. Vale, bien, lo entendemos, pero nosotros miramos lo nuestro, miramos a Aragón y nos dirigimos a nuestros poderes, ¿no? Y, bueno, intentamos que aquí se cumpla lo que hay que cumplir y, como digo, el Gobierno de Aragón así lo aceptó. Después vinieron las elecciones y, bueno, es lo que les puedo comentar. Cita previa, esta nos preocupa muchísimo, ¿no? Y, de hecho, hemos dictado una sugerencia para la Hacienda Pública. Oiga, mire, no hay obligación para los ciudadanos, no digo empresas ni personas jurídicas, de relacionarse electrónicamente con la Administración. Ley básica del procedimiento administrativo. Por tanto, deben existir otros medios, además de los telemáticos, para conseguir esa cita previa, y los teléfonos son complicados, es notorio. Entendemos que no debe configurarse, además, como algo obligatorio y excluyente de la atención, que se admite que se acuda a ella como una forma de organización, pero no que se convierta en una barrera. Y deben publicitarse suficientemente otras formas de atención o ayuda a la formalización de trámites, en especial para los colectivos más vulnerables. Sencillez, por favor, sencillez, porque realmente los ciudadanos se encuentran con problemas con esto.
Urbanismo. Bueno, sobre todo en la administración local, sobre todo los pueblos más pequeñitos que se encuentran con problemas presupuestarios, atendido que ese envejecimiento y despoblación lleva a que muchos inmuebles queden abandonados por sus titulares, no los encontremos y haya que interpelar a la administración de turno a que asuma los costes que son o la demolición o las actuaciones en conservación. Insisto, hablamos de presupuestos pequeños, ¿no? Interior, los ciudadanos también piden más presencia judicial y lo piden en pueblos como en Caspe y otros, pero también en algunas zonas de Zaragoza, como por ejemplo el Ganchocón de Aranda, pero también en María del Hostal. Y muchas veces piden que se instalen cámaras de videovigilancia en las que también está interpelada el Estado a través de la subdelegación del Gobierno. Patrimonio también. Hemos citado una sugerencia sobre la conservación de Casa Ruba, Fanlo, también ahora sobre Casa del Señor, muy cerca del Parque Natural de Ordesa y Monteperdido, incalculable valor cultural, etnográfico. Por lo tanto, en estas sugerencias nos dirigimos a veces a varios departamentos a la vez, incluso a diferentes administraciones, porque todas ellas están llamadas a esta responsabilidad de conservación de este enorme y maravilloso patrimonio que existe en Aragón. Obras públicas, bueno, pues el mal estado de carreteras. Pero tengo que decir que destacaron los problemas como consecuencia de la Dana, y concretamente en Belchite, en Azuara, en Vinaceite, Almochuel, Ceula. Pero es cierto que se han venido solucionando y trabajando sin pausa en las carreteras autonómicas A222, 2306, 1506. Tenemos todavía, ahora mismo acabamos de quitar una sugerencia en cuanto a Ardisa, que es... Y en cuanto al resto de materias, simplemente hemos alentado al desarrollo de un mandato legal vigente sobre los contratos de integración ganadera, ya se lo decía. También hemos alentado a que puedan existir algunos medios de no perder la vecindad civil por no residir aquí. Muchos ciudadanos quieren seguir siendo aragoneses, la han perdido por el paso del tiempo sin darse cuenta. Hemos publicado el libro de 700 años de la prohibición del tormento judicial en Aragón. Autores son ilustres juristas e historiadores a los que desde aquí agradezco su colaboración continua con el Justicia de Aragón. Este libro conmemora la prohibición del tormento, de la tortura en Aragón el 10 de octubre de 1325, es decir, hace 7 siglos. Es un hito histórico, una fecha que la Declaración Universal de Derechos Humanos lo hizo en 1948, que no debe quedar en el olvido. También celebramos la 34ª edición del Foro de Derecho Aragonés y tratamos de temas importantes para la sociedad aragonesa, concretamente el tratamiento tributario de la sucesión de la empresa familiar. Incluimos todas las sentencias de la Sala Civil y Penal, el Tribunal Superior de Justicia en casación foral, porque son muy importantes, son la última decisión en este punto y además afectarán al resto de los tribunales. En estatuto, como les decía, actuamos en patrimonio cultural, en materia presupuestaria y, sobre todo, en que los progenitores tengan un acceso paritorio a los datos sanitarios, porque cuando hay problemas de disenso en las relaciones familiares, por protección de datos, la clave lo tiene uno, pero no se la da al otro. Por lo tanto, estamos intentando que todo el mundo, porque es interés superior del menor que los padres accedan, ¿no?, pueda tener esa información y sabemos que la Consejería nos ha contestado que está en ello. Y ya, por último, me refiero a la satisfacción que sentimos por la consecución del depósito del cuadro La prisión de la Nuza, cedida por el Museo del Prado y a cuya restauración procedimos. Un cuadro imponente que luce desde el pasado mes de diciembre en la sede de la institución del Palacio de Armijo y desde aquí recibe a todos los ciudadanos que entran en la institución. Y entendemos que el depósito con vocación de continuidad representa una acción positiva a favor del patrimonio cultural vinculado a Aragón y especialmente a su justicia, permitiendo tener presente nuestra historia, nuestra identidad y el legado de nuestros mayores. Están ustedes todos invitados, por supuesto. Y hasta aquí mi intervención. No breve, ciertamente, les agradezco mucho su atención y quedo a su disposición en esta segunda parte para contestar a todas aquellas preguntas que deseen realizar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es ahora el turno de los grupos parlamentarios. Comenzará el Grupo Mixto. Izquierda Unida. Señora Bengoechea, tiene usted 4 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos los presentes. Señora Jimeno, permítanme, en primer lugar, trasladar nuestra solidaridad con el pueblo venezolano por los terremotos que están asolando el norte del país. Y voy a comenzar poniendo en valor la justicia de Aragón como nuestro patrimonio democrático aragonés por excelencia, como esa institución que antepone los derechos de la ciudadanía a las carencias, a las fallas de los poderes públicos y como herramienta fundamental para avanzar en justicia social, en igualdad y en protección de los derechos.
Las administraciones deben reconocer y blindar esta institución y esto exige compromiso, exige recursos y exige también atender esas recomendaciones y rectificar la acción de Gobierno en consecuencia. Desde Izquierda Unida de Aragón, nuestro reconocimiento a su trabajo, señora Jimeno, y a todo su equipo humano, por esa cercanía, usted ya también lo ha dicho, por ese convertir los dolores y las reivindicaciones de la ciudadanía en propuesta activa. Y me voy a centrar en el informe muy esquemática y muy política porque no tengo tiempo. Hay un incremento de las quejas, ha empezado usted así también, y esto conjunto con el también evidente aumento de la conflictividad social, tanto en las calles como en los juzgados, debería de hacernos reflexionar a los poderes públicos. Algo está fallando si ofrecemos a la ciudadanía titulares millonarios en vez de soluciones a las realidades precarias concretas. Este informe es una radiografía del deterioro de nuestros servicios públicos y del retroceso en derechos de la ciudadanía aragonesa. Es consecuencia directa, y esto obviamente es cosecha nuestra, de un mercado absolutamente intervenido a favor de los grandes poderes económicos, con un aumento de la privatización, con un aumento de la especulación también en el mercado de viviendas, sin que veamos que hay voluntad de poner coto a esta situación. Desde Izquierda Unida de Aragón lo tenemos muy claro. La libertad y igualdad se garantizan con servicios públicos fuertes, universales, con rostro humano y no solo digital, y se garantizan también interviniendo a favor del interés general. El principal motivo de la queja estaba en la sanidad, el colapso en la atención primaria, listas de espera interminables, falta de personal en hospitales periféricos. No creemos que sean accidentes ni casualidades, sino falta de dotación, también problema en la dotación para la salud mental. Son políticas deliberadas de debilitamiento de lo público para justificar la privatización. Agradecemos también el apoyo, aunque no esté en el informe, y la cobertura que da la justicia a las reclamaciones de un problema tan grave como el long COVID o el COVID persistente. La alerta sobre la deshumanización burocrática en servicios sociales, en dependencia y en general. Detrás hay familias, detrás hay personas mayores sociales. Necesitamos más recurso y más personal. La digitalización forzosa es a día de hoy una barrera de exclusión, sobre todo para la gente más vulnerable. En educación compartimos la preocupación por esa digitalización temprana, la dependencia obligada de las tecnologías. Hay que regular, no desregular. Por los comedores, cocinas in situ, bachillerato, escuela pública, nuestra preocupación por la privatización creciente también en la formación profesional. Vamos a seguir defendiendo esa escuela pública. Y, por último, una urgencia vital a día de hoy, que es la vivienda. Frente a ese boom de viviendas turísticas que tensionan nuestros barrios, frente a ese abandono y estigmatización institucional del sinhogarismo, defendemos la movilización de suelo público para un parque de vivienda en alquiler social permanente, vivienda pública 100% gestionada desde lo público, regular el mercado y frenar la especulación. También avanzar en ese pago de las ayudas que van con retraso. Sabemos que tenemos importantes batallas ahora próximamente con la nueva Ley de Vivienda de Aragón. Para frenar esta desigualdad territorial, esta brecha digital, esta desigualdad social en Aragón, entendemos que hay que tener voluntad política y hacer un giro decidido a favor de las necesidades de la gente para garantizar ese Aragón al que queremos aspirar, que destina los recursos a garantizar derechos, a proteger a la gente más vulnerable y a dar recursos para todos y para todas. Muchísimas gracias. Es el turno de Aragón Teruel Existe. Señor Guitarte, tiene usted 7 minutos. Pues buenos días, señora Justicia. En primer lugar, quiero agradecerle su exposición y el trabajo realizado. En estos tiempos que vivimos de incertidumbre y de socavamiento de las instituciones públicas, donde esas costumbres que nos hemos construido como sociedad democrática parece que importan menos, que el Justicia de Aragón, que el justiciazgo esté y siga estando para la ciudadanía, es algo que debemos cuidar y preservar. Venimos a hablar de su informe 2025, pero permítame que previamente le haga una pequeña reflexión sobre su labor global que creo que es relevante. Y es que echamos en falta que no se retomen los informes especiales que hacía el Justicia. Como usted bien sabe, esos informes aportaban una claridad y una herramienta fantástica para que los grupos podamos realizar mejor nuestra labor en estas Cortes, más aún los que somos pequeños y tenemos menos medios. Desde 2023, y corríjame si me equivoco, creo que no se realiza ningún informe específico, y el último creo que fue en aquel que hablaba del riesgo para la infancia y para la adolescencia.
y no me diga que no sería de gran interés disponer, por ejemplo, de un análisis riguroso y calmado, el análisis que aporta su institución, con una actualización de sus informes de vivienda, un tema relevante ahora, o abordando temas tan novedosos como el impacto de la inteligencia artificial en la educación o la situación demográfica del campo, por nombrar algunas cuestiones simplemente, ¿no? En este aspecto nos gustaría que hablase del avance, si es que está avanzando, de aquel informe especial para el cual hay un convenio firmado con Ibercaja y que precisamente ese convenio que venía a realizar uno de estos informes especiales y que, como he dicho, son un magnífico instrumento de defensa del pueblo. Bueno, volvemos al informe de este 2025 y simplemente querría pedir que en primer término aclare la cifra del incremento de quejas, porque se habla de un incremento de quejas que la sitúan en 2100 y, sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, al 23, en el 23 había 2.400. Entonces, yo no sé si es que se han cuantificado las quejas de otra manera distinta, si se han unificado por temáticas o si simplemente se está haciendo un cálculo cuantitativo del número de registro de entrada. En su informe vemos que es una radiografía que nos pone sobre el papel nuestra obligación, fundamentalmente la obligación de quienes tienen responsabilidad de gobierno, que es garantizar que todos los aragoneses, vivan donde vivan, tengan acceso a unos servicios públicos de calidad y a las mismas oportunidades, porque lamentablemente hoy esa igualdad no existe. Y el informe es claro. El principal problema estructural que afronta Aragón es la situación de la sanidad, especialmente en el medio rural, la falta de profesionales sanitarios, la imposibilidad de cubrir plazas en hospitales como el de Teruel, como el de Alcañiz o como el de Barbastro. Las dificultades para atraer médicos a las zonas menos pobladas están generando una brecha territorial alarmante, muy alarmante. Y esa carencia se traduce en consecuencias muy concretas: listas de espera excesivas, demoras de hasta 25 días para una cita en atención primaria y una sobrecarga insostenible para los profesionales que llegan a atender más de 1.600 pacientes. Pero la sanidad no es el único ámbito crítico. La vivienda se ha convertido en otro factor central de desigualdad. El informe revela que el acceso a una vivienda digna está fuera del alcance de muchas familias, incluso de aquellas que cumplen los requisitos para acceder a ayudas públicas. La demanda supera con creces la oferta y eso genera esperas interminables y, lo que es peor, situaciones de frustración y de exclusión que hay que corregir. Y esa falta de vivienda no es solo una falta de vivienda urbana. A ello se suma un fenómeno preocupante: personas que, aun recibiendo apoyo económico, no pueden acceder a un alquiler. Esto nos obliga a reflexionar sobre un modelo que, tal como está diseñado, no está garantizando un derecho constitucional básico. El modelo que estamos aplicando no tiene capacidad de garantizar un derecho constitucional básico. Si miramos a otro tema de especial relevancia, el medio ambiente, encontramos otro ámbito donde crecen los ámbitos ligados a la implantación de las energías renovables. Aragón ha decidido, sin consultar a su ciudadanía, repito, sin consultar a su ciudadanía, ser la pila de España y de Europa. Y eso genera conflictos cuando no se planifican adecuadamente los proyectos, cuando se perciben como proyectos impuestos a la sociedad, como proyectos extractivos de recursos o cuando no se evalúan correctamente sus impactos acumulativos. Y aún más cuando se hacen, como sucede actualmente, sin compensación alguna al territorio al que explotan. Aquí hay una relación importante. La sostenibilidad no puede construirse sin el territorio, sin sus habitantes y mucho menos ni a costa de ellos. Y si hablamos de Teruel, el diagnóstico es aún más claro. La provincia concentra muchos de los problemas del Aragón rural: déficit de especialistas, dificultades en el acceso a vivienda, falta de servicios públicos suficientes, y aquí estamos hablando de sanidad, de educación, de dependencia, deficiente accesibilidad física al territorio, y estamos hablando, para que se nos entienda, de carreteras. Seguimos teniendo las peores carreteras de Aragón y Aragón de las peores de España, y de problemas de conectividad, y aquí estamos hablando, para que se nos entienda, de la extensión de la fibra óptica y de la cobertura 5G al menos. Y todo ello en un contexto de despoblación y envejecimiento que agrava todavía más la situación. Pero Teruel, efectivamente, como muchas veces se dice, no es una excepción, pero sí que es el espejo en el que se reflejan agravados los desequilibrios estructurales que tiene nuestra comunidad autónoma y cuya corrección debería ser un objetivo prioritario de la acción de Gobierno. Por eso creemos que este documento no debemos dejarlo como un documento técnico. Este documento debe servirnos como punto de inflexión para orientar las acciones posteriores, especialmente, como repito, a todos aquellos que tienen responsabilidades de Gobierno. Concluyendo, necesitamos reforzar los servicios públicos, especialmente en el medio rural.
Necesitamos políticas activas que garanticen la atracción y permanencia de profesionales sanitarios. Necesitamos, según se desprende también en el informe, de ampliar el parque de vivienda pública en alquiler y adaptar los sistemas de ayuda a la realidad del mercado. Necesitamos planificar el desarrollo territorial, incluida la implantación de las renovables, desde el equilibrio, la participación y el respeto al entorno. Pero, sobre todo, necesitamos un compromiso firme con la igualdad de oportunidades, porque no estamos descubriendo la rueda. ¿Cuántos informes anuales seguidos del Justicia de Aragón llevan señalando los primeros problemas? En los que hemos podido mirar hacia atrás, prácticamente en todos se repiten los mismos problemas con mayores o menores agravaciones puntuales de ese año. Me atrevería a decir que ese caso sucede desde que se recuperó la institución en su función actual. Porque en un contexto democrático de igualdad de oportunidades no puede ser que el lugar donde uno nace o decide vivir determine la calidad de su atención sanitaria, su acceso a la vivienda o sus posibilidades de desarrollo. Aragón tiene los recursos, el talento y la capacidad para corregir estas desigualdades. Lo que hace falta es voluntad política, coordinación institucional y una visión de futuro que sitúe a las personas en el centro. Ese es el reto y ese debe ser nuestro compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora del portavoz de Xunta Aragonesista. Señor Pueyo, tiene usted 10 minutos. Moitas gracias, señora presidenta. Señora Justicia de Aragón, señorías. Señora Justicia de Aragón, bienvenida a estas Corts de Aragón, que son las suyas. Esperen que tengan un debate que pueda ser útil para la ciudadanía. Comparecemos hoy para analizar el informe anual del Justicia de Aragón correspondiente a 2025 y creo que lo primero que tenemos que hacer es recordar lo que representa esta institución para nuestro pueblo. La justicia no es solo una figura administrativa más, no es como los defensores del pueblo que puedan tener en otras comunidades autónomas, es parte esencial de nuestra autonomía. Y por ello nos preocupan esas expresiones que vimos al vicepresidente Nolasco, nos preocupan esas expresiones que escuchamos a Vox cuando dicen que nuestra autonomía es una basura que van a reventar desde dentro, que dijeron el año pasado. Nos preocupa la supervivencia de su institución y de la autonomía. El justiciazgo, por ello, es una de las instituciones históricas que mejor expresan la personalidad política de Aragón, junto con una actividad que ustedes mismos están trabajando, como eso que decía usted, de que se cumplen 700 años precisamente desde que Aragón prohibió el tormento, la tortura, y es un hecho consustancial a Aragón. No son valores democráticos, pero sí que es esa lucha contra los poderosos, contra esa arbitrariedad que en muchas ocasiones encontramos, así que celebramos también esa fecha. El justiciazgo, como digo, es una institución histórica, nace de nuestra realidad foral, de aquella profundamente aragonesa en el que el poder debe estar sometido al derecho y que la ciudadanía debe contar con garantías frente a cualquier arbitrio de cualquier autoridad. Hacerlo en aquellos tiempos donde se recuperó la figura del justicia era esencial y por eso Emilio Gastón, que fue el primer justicia de Aragón de la Edad Moderna, nos recordaba que el derecho es una seña de identidad de Aragón. Esa máxima de que en Aragón antes fueron leyes que reyes, esa máxima de Joaquín Costa de que Aragón no se caracteriza ni se define por la guerra, sino que se define por el derecho. Derecho para asegurar nuestras libertades, derecho para poder vivir los aragoneses y aragonesas de la forma en la que decidamos. Sigue siendo preocupante, una vez se empieza a analizar todo, que nos acercamos ahora al 29 de junio, al aniversario de los decretos de nueva planta, que acabaron con la personalidad política aragonesa, y vemos cómo se están repitiendo estas expresiones por parte de los miembros del Gobierno de Aragón. Unos decretos de nueva planta que garantizaron que al final se impusiera por conquista militar una serie de legislación extranjera y que que quiero rememorar porque gracias a todo el trabajo que se ha hecho en la recuperación de la figura del justicia y otras tantas, a día de hoy seguimos trabajando mientras otros en Aragón siguen en esa misma estela y por ello seguiremos trabajando por una tierra de libertad, de justicia social, de dignidad y de memoria en estos tiempos de uniformización y de recentralización que no pertenecen al siglo XXI, sino a siglos pasados. Analizando el informe, y ya concretamente, es muy prolijo, son 700 páginas, alrededor de 700 páginas,
Y también le queríamos solicitar, igual que ha hecho el señor Guitarte, pues eso, que pudiera haber más facilidades para poder analizar todos los datos que de él se desligan. Además, ustedes trabajan y dicen que junto a la defensa del Estatuto cal reivindica también la defensa de la nuestra identidad plural, que Aragón no se entiende sin el nuestro patrimonio, y en concreto también el nuestro patrimonio cultural, sin las nuestras lenguas, sin l'aragonès, sin el català d'Aragón, que fan part de la riqueza colectiva del nuestro país. Protegir las nuestras lenguas no es per una cuestión folclórica, como quieren algunos, y menos en sentido esquiullent, es una cuestión de derechos culturales, de la diversidad y de la igualdad de la gent con la que xerran. Gent que se nos trata como ciudadanos y ciudadanas de segunda en la nuestra tierra, en la nuestra comunidad autónoma. Gent que naixe de pares y mares aragoneses y aragonesas y se sienten como apátridas, bella vegada, en el suyo propio país, porque no se les garantizan derechos lingüísticos plenos. Y eso que les está diciendo el nuevo informe del 2025 de la Justicia es esencial. Y junto a todo ello, también todo lo relacionado con la mejora y defensa de nuestro derecho civil propio, que es una herencia de lo que fuimos y sobre todo una proyección de lo que queremos ser, que es mirado con envidia por otras muchas comunidades autónomas. No lo desprestigiemos. El informe nos otorga además una radiografía muy valiosa de la realidad social aragonesa. Aumentan las quejas. Queríamos saber, como le han preguntado también, exactamente en cuánto, exactamente dónde. Pero las cifras hablan por sí solas. Hay más de 2.000 expedientes tramitados y cerca de 9.000 personas que acudieron a la justicia que buscan ayudas de esta institución viva, que refleja también que hay problemas estructurales que el Gobierno de Aragón a día de hoy no está cubriendo. Una de las primeras preocupaciones ciudadanas vuelve a ser la sanidad, como ya se ha comentado. Hay quejas por falta de profesionales, especialmente en el mundo rural, por las listas de espera, que se les ha solicitado por parte de la justicia una inversión. Por favor, escúchenla. También se está diciendo que hay acceso a determinadas especialidades que muestran que el derecho a la salud no puede depender de un código postal. Hablamos del Obispo Polanco, hablamos de Barbastro, hablamos de muchos otros hospitales donde también encontramos estos problemas. Por ello, que se pueda garantizar una cosa que es básica, que es la igualdad de todos los aragoneses y aragonesas, nazcan donde nazcan, que no dependa, por ello, de su código postal. Por ello también se señala que debemos reforzar la atención primaria, mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y garantizar una igualdad efectiva entre el Aragón urbano y el Aragón rural. Insisto, se ha señalado también en materia de dependencia que tenemos 180 personas por profesional, que es muy poco, y que hacen falta también invertir en este sentido. También un aspecto que hay que destacar es la declaración institucional de las Cortes de Aragón sobre COVID persistente de junio de 2024 y el trabajo que se realiza en el informe sobre esto, junto con una iniciativa similar que presentamos mi grupo en el Congreso de los Diputados el 28 de noviembre del año pasado. Me quedo con algunas de las expresiones que se han dicho y me ha gustado mucho una frase que ha dicho usted, que ha dicho que no hay un verdadero derecho a la educación si se deja de lado a los más vulnerables. Creo que es precisamente eso, que una sociedad decente se mide por cómo se trata a los más vulnerables, que decía aquel. Ha dicho también que el educador es esencial, que hay que cuidar a estos profesionales y garantizar su autoridad. Y que para que haya arraigo en el mundo rural debe haber condiciones dignas, igual que sucede con la sanidad. Se señala por parte de la justicia esa agenda política de atención al alumnado con necesidades especiales, la mejora de infraestructuras, el transporte escolar en el medio rural, la lucha contra el acoso y la reducción de las desigualdades educativas. También es especialmente significativo lo que el informe refleja sobre el empleo público, señalando que las quejas derivadas de la falta de personal administrativo y de los efectos de la brecha digital muestran que la modernización puede estar dejando a gente atrás. Y la modernización nunca puede dejar a nadie atrás. Sigue siendo también preocupante el asunto que atraviesa una de las mayores preocupaciones de la sociedad aragonesa y de todo el Estado español, que es la vivienda. Una competencia que es derivada de los gobiernos autonómicos y que no se está regulando. Se señala que hay retrasos en la ayuda al alquiler, que hay un problema en las listas de espera, por el acceso que hay a las ayudas. La justicia también recoge la creciente preocupación por el incremento de precios, la insuficiencia de vivienda pública, se ha señalado también, las dificultades que encuentran muchas familias vulnerables para acceder o mantenerse en una vivienda digna. Y por ello es lo que se dice, que Aragón debe invertir decididamente en aumentar el parque público de vivienda, reforzar las ayudas a familias vulnerables y garantizar que las políticas urbanísticas estén orientadas al interés general y no a la cruel especulación que algunos defienden.
Se señala también que hay que garantizar el alquiler y que hay un verdadero peligro con las viviendas de uso turístico, se ha dicho hace breves minutos. También se señalan deficiencias en materia de movilidad y otras tantas, como por ejemplo que hay carreteras que todavía siguen incompletas, obras que quedan todavía por hacer. Pero por centrarme en algunas preguntas, señora Justicia, desde Chunta Aragonesista queríamos preguntarle, ha señalado usted que hay ruido excesivo en algunos lugares, no ha especificado cuáles. Entendemos que se refiere al Ayuntamiento de Zaragoza, por lo que decía el informe, al Parque Delicias. No sabemos si esas quejas vienen por otros macroeventos a los que nos tienen acostumbrados en el Ayuntamiento de Zaragoza. También ha mencionado que hay unas quejas crecientes en materia de tala de árboles. También queríamos saber si se refieren a las del Huerva solo o también a las del Ayuntamiento de Zaragoza. Y finalmente teníamos una conclusión, por decirlo de alguna manera, y que es que entendamos todos los aragoneses y aragonesas que el justiciazgo, la justicia de Aragón, desarrolla una labor fundamental en materia de mediación, de diálogo y de mejora de las políticas públicas, que las instituciones aragonesas funcionan y que las instituciones aragonesas son el mejor reflejo que tenemos los aragoneses y aragonesas, no solo por nuestra historia, sino por dónde queremos ir. Por eso, escuchemos este informe no solamente como un trámite, sino como una llamada a la atención sobre bastantes cuestiones que la oposición muchas veces desgranamos aquí y se nos acusa a nosotros, a los sindicatos, a los manifestantes y a todos los trabajadores y trabajadoras, pero cuando es la justicia de Aragón quien ya lo está diciendo también, pues ya no les pido ni que nos escuchen a nosotros, que escuchen a la justicia de Aragón, que escuchen al pueblo aragonés. Muchas gracias. Es el turno ahora del portavoz de Vox. Señora Arranz, tiene usted 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señora Justicia de Aragón, señora Concepción Jimeno, nos honra con su presencia y agradecemos su labor y el trabajo desarrollado por usted y su equipo a la hora de elaborar este informe y el resto de trabajos propios de su cargo. La figura del Justicia de Aragón, tan arraigada en el sentir de esta comunidad, es una de nuestras más antiguas instituciones. Entendemos que estamos ante una institución o figura de suma relevancia política, cultural, histórica y que es una institución viva, independiente, objetiva y necesaria, que obra con independencia del Gobierno de turno, incluso siendo crítica con el poder si fuera necesario. Hoy se nos presenta un nuevo informe anual del año 2025 que refleja el compromiso y actividad llevada a cabo por esta institución, que se caracteriza por esa función esencial de generar diálogo, tender puentes entre las administraciones y la ciudadanía, lograr acuerdos que nos benefician como sociedad, velando por el respeto de los derechos y legítimos intereses de los aragoneses, que depositan en tal institución su confianza, especialmente frente a posibles disfunciones, abusos o situaciones injustas. Es muy reseñable la labor de termómetro social y catalizador de las inquietudes y diversas problemáticas de los aragoneses en su relación con los servicios públicos o con las administraciones públicas, que necesitan esa escucha activa, esa comprensión y esa mediación que se traduce en recomendaciones, sugerencias o búsqueda de soluciones. Dicho lo anterior, pasamos al análisis del informe del Justicia de Aragón del año 25. En primer lugar, diremos que durante el año 2025 la institución experimentó, como ha dicho, un incremento del 22% en el volumen de quejas con respecto a las registradas en 2023. Tal incremento puede tener una lectura positiva, como es que cada vez más ciudadanos sienten más cercana a la institución y depositan su confianza en el Justicia de Aragón, y una posible lectura negativa, que nos llevaría a pensar que existe un deterioro de los servicios públicos o de la percepción de los mismos. Seguramente ambas teorías son ciertas y complementarias. Ahora bien, también hay que mencionar un dato eminentemente positivo. El grado de aceptación de resoluciones es del 73%, era a fecha de febrero, y del 80%, ¿no?, con solo una pequeña proporción persistente en un sector de la Administración que ignora las sugerencias o las acepta parcialmente. Pese a lo dicho en favor de la institución con anterioridad, desde Vox nos vemos obligados también a ser críticos con aspectos estructurales de la misma. Desde una óptica de eficiencia, el presupuesto que maneja esta institución, de más de 2,2 millones de euros, es más del 84% es gasto de personal y la propia estructura burocrática, lo cual, para nuestro juicio, resulta desproporcionado si no se traduce en soluciones ejecutivas y transformadoras de la sociedad aragonesa. El aumento de quejas del 22% podría no obedecer a un éxito de confianza,
sino a un síntoma de que un modelo autonómico es incapaz de resolver los problemas de los ciudadanos sin intermediarios costosos. Y estos sufren las disfunciones y consecuencias de un sistema de enormes estructuras, de una administración mastodóntica, con burocracia y elevadísimos costes de mantenimiento, que no llega a ser efectiva ni eficiente a la hora de invertir y gastar los recursos públicos. Hemos de destacar algunas quejas y materias que nos resultan más importantes, más numerosas y en las que Vox tiene un discurso más marcado y una preocupación, un interés más claro. La sanidad no, todos lo hemos reconocido, la sanidad, la salud y el correcto funcionamiento de los servicios sanitarios es una cuestión que preocupa y afecta a gran número de aragoneses, un bien esencial y servicio público que debe prestarse con plenas garantías. El informe detecta un buen nivel general, aunque ya el expresidente socialista, señor Lambán, señalara el colapso en el que se encontraba nuestra sanidad unos años antes. El diagnóstico evidente es el grave problema de falta o déficit de sanitarios, de profesionales sanitarios, agravado en los hospitales de Barbastro o San Jorge en Huesca o el Obispo Polanco en Teruel. Tampoco podemos obviar que nuestro sistema sanitario hospitalario está dimensionado por una población que se está viendo rebasada por la llegada masiva de inmigración, extremo que fuerza nuestra capacidad y conlleva más colapso sanitario. Además, otras muchas problemáticas, como el exceso de pacientes y de visitas médicas que tienen asignadas cada médico de atención primaria, lo que conlleva ese colapso y ese retraso en las citas. La asistencia sanitaria en el medio rural precisa muchos más recursos de todo tipo, así como tantas zonas de difícil cobertura donde quedan muchas plazas vacantes, como ocurre en Ejea de los Caballeros, por ejemplo, que se relata. La salud mental no está suficientemente dotada y la demanda cada vez es mayor. Respecto a la seguridad es una preocupación generalizada, como siempre ha indicado Vox. El aumento de la delincuencia y la criminalidad es un hecho objetivo, por mucho que nos traten de contar o vender un falso relato de seguridad. Este se viene abajo con la realidad objetiva diaria, con la delincuencia en los barrios y hasta en el medio rural. El auge de la criminalidad y de fenómenos violentos, una gran mayoría importados, es una amenaza cierta y que provoca una sensación de inseguridad subjetiva enorme. Robos con violencia, con métodos como el Mataleón, propios de magrebíes, bandas del este especializadas en robos con fuerza en viviendas y negocios, agresiones y violaciones grupales, bandas latinas que protagonizan reyertas con machetes y otras armas y que se disputan barrios y zonas de venta de droga, ocupación ilegal de viviendas y locales con bandas organizadas que venden y alquilan inmuebles y habitaciones. La policía está desbordada, aparte de muchas veces está maniatada, tanto por las leyes como por las órdenes de los propios mandos políticos, que no les permiten ejercer eficazmente su labor de protección y servicio al ciudadano. Los delincuentes se sienten impunes y la presencia policial y las penas en nada o muy poco disuaden a estos delincuentes, porque vienen muchas veces de realidades mucho más duras en cuanto a la actuación policial, a las penas o a las cárceles. Vox escucha la voz de la calle y defiende medidas de endurecimiento de las leyes y de las penas y un nuevo modelo policial, basado en salvaguardar a los ciudadanos con eficacia y operatividad y no tanto salvaguardar un relato oficial o las poltronas políticas. También defensa de nuestras fronteras, el control de la inmigración y la remigración y repatriación de todos los inmigrantes ilegales los delincuentes y los que no puedan o no quieran integrarse ni respetar nuestras leyes, valores y integrarse de una forma normal en nuestra vida. Y la impunidad de los delincuentes, muchos de ellos multireincidentes, hace pensar al ciudadano que están más protegidos que el propio ciudadano o las víctimas. El propio informe considera la seguridad como una de las mayores preocupaciones también. Podemos dar algunos ejemplos como la criminalidad en Alcorisa, la inseguridad en Caspe, donde los vecinos denuncian narcotráfico y consumo de drogas por la calle, peleas, agresiones sexuales, intentos de violación, señalándose la pasividad de las autoridades. Los propios vecinos identifican un aumento de inseguridad relacionado con el aumento de inmigración en sus calles. De hecho, recientemente tuvimos un triste episodio que se produjo el asesinato de un joven de 27 años en sus calles a manos de un marroquí. El medio rural, en cuanto a seguridad, se siente completamente abandonado. Los efectivos de la Guardia Civil son claramente insuficientes y el Ministerio del Interior sigue sin cubrir todas estas plazas vacantes necesarias. La inseguridad perjudica a la libertad y a la convivencia, a lo que se une la degradación de los barrios y los choques culturales con masas de personas extranjeras que no han venido a integrarse, sino a imponer sus culturas y a ir llevando su forma de vida y valores incompatibles a guetos y a comunidades paralelas. La vivienda. La escasez de la vivienda y los altos precios de los alquileres suponen un grave problema social.
incide notablemente en la vida de los aragoneses y muy especial en la de los jóvenes, que no pueden emanciparse al no contar con un empleo que les permita tener un nivel adquisitivo para entrar a una vivienda, suscribir una hipoteca o pagar un alquiler. Tal situación retrasa la emancipación de los jóvenes, que hasta los 29 años solo un 14% pueden emanciparse. Se ven obligados a vivir en domicilio familiar o a vivir de mala manera, alquilándose una habitación o compartiendo pisos con extraños. Tal situación de falta de vivienda y falta de estabilidad y precariedad laboral influye en la falta de natalidad de autóctonos y en que haya jóvenes que se ven obligados a emigrar para tratar de hacer un proyecto vital fuera. Hay una clara demanda en la sociedad de alquileres sociales y estamos de acuerdo en que necesitamos liberar suelo, un parque público de vivienda, construirse más vivienda y bonificarse fiscalmente el acceso a vivienda accesible y asequible. El sector primario, agricultores y ganaderos, es un sector fundamental en Aragón que cuenta con un importante sector agroalimentario. Sin embargo, nuestros agricultores y ganaderos se sienten maltratados por esa administración que les asfixia a impuestos, a controles, a exigencias burocráticas que les impiden que sus explotaciones sean sostenibles y competitivas y desmoralizan un futuro relevo generacional. Soportan esos recortes de la PAC, esa subida de precios de los costes de producción y esa competencia desleal de países extracomunitarios a los que no se les exigen los mismos requisitos fitosanitarios, sanitarios, laborales, esa burocracia verde, etcétera, etcétera. La actividad de nuestro campo es vital para el medio rural y no apoyar nuestro sector primario es una condena a nuestra prosperidad, a nuestra soberanía alimentaria y agrava nuestro problema de despoblación. Habría muchos otros temas que tocar, educación, carreteras, etcétera, pero lo que hemos de extraer de este informe para políticos y para las nuevas políticas es que tenemos que ser útiles. Los políticos tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema. Y tenemos que seguir haciendo ese ejercicio de escucha activa para realmente estar defendiendo a los ciudadanos y abordando los problemas y no dedicarnos a debates estériles y a enfrentamientos que no van a ningún sitio. Agradecemos el trabajo de la señora Justicia de Aragón y estaremos a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Señora Soler, tiene usted 10 minutos. Buenos días, señorías. Buenos días, señora Jimeno. Bienvenido, señor Azcón. Señoras y señores diputados, permítanme que mis primeras palabras también sean de apoyo, cariño y solidaridad con el pueblo venezolano por los terribles terremotos que han azotado en Venezuela en las últimas horas. Quiero también manifestar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nuestra más absoluta consideración, puesta en valor y respaldo a la labor de la institución de la Justicia de Aragón y también a todo su equipo. Su trabajo no es solo ejemplar, sino que hoy en día es más necesario que nunca. Las cifras, ya lo ha dicho usted, son demoledoras. Un 22% más de quejas, pasando de 1.743 en 2023 a las 2.135 expedientes abiertos en el 25. Este repunte es el reflejo de un Aragón real que acude a la justicia al encontrarse con las puertas cerradas, la insensibilidad y el silencio por respuesta del edificio Pignatelli. El informe nos advierte de algo que debería encogerles el corazón. El grueso de estas propuestas responde a situaciones de sufrimiento real, de desamparo social y desesperanza ciudadana. Unas carencias que golpean de forma masiva a las 4 grandes columnas que sostienen la dignidad colectiva de nuestra comunidad. Hablamos de un Aragón que retrocede en sanidad, educación, servicios sociales y vivienda, mientras que el Gobierno autonómico se dedica a confrontar con todo y con todos. Oposición, instituciones y Gobierno de España. Señorías, lo que el informe describe es un deterioro estructural de los servicios públicos, una erosión de este Gobierno, una erosión que este Gobierno no reconoce ni tampoco afronta. Este informe es una radiografía del Aragón real que demuestra un sistema público tensionado, desbordado y abandonado. Por tanto, es una enmienda a la totalidad de la gestión del señor Azcón. Una enmienda documentada, rigurosa y contundente, porque este Ejecutivo está incumpliendo sus obligaciones más básicas con el estado del bienestar, en lugar de resolver los problemas de los ciudadanos.
Si entramos en el detalle, donde más quejas son en el ámbito sanitario, 290. El informe retrata un escenario caracterizado por la demora, la falta de recursos médicos o el déficit en salud mental. Los desequilibrios territoriales y las taras de gestión están condenando a la población aragonesa a una desprotección intolerable. Por ejemplo, en el Hospital de Barbastro, el propio Consejo de Salud de Binefar se ha visto forzado a alzar la voz de alarma para anunciar la insostenible falta de cobertura de plazas de vacantes de personal médico y unas listas de espera que resultan ya inasumibles y prácticamente ya en todas las especialidades. El texto de la justicia no deja espacio a la duda. El goteo de quejas es incesante y se constata una preocupante parálisis política sin soluciones reales. ¿Andan mejor las cosas en Teruel? Pues no, señorías. Estamos ante un auténtico despropósito organizativo. El déficit de planificación y el caos de gestión rozan límites que vulneran el principio de humanidad. Destacando el caso de una paciente en el Hospital de Teruel que tiene que esperar más de 2 años para una cita dermatológica cuando su revisión médica por protocolo debería ser anual. Vacantes sin cubrir, especialistas que no llegan, derivaciones que colapsan el sistema y esto, señorías, tiene un nombre y es mala gestión y falta de empatía. Y el transporte sanitario no urgente es otro ejemplo de abandono de este Gobierno. Pacientes perdiendo citas y tratamientos esenciales por fallos de contratos mal diseñados. El Justicia lo tiene claro, los problemas administrativos jamás deben recaer sobre quien está enfermo, pero para este Gobierno la humanidad en la gestión parece opcional. En los servicios sociales el informe es un espejo al que el Gobierno no quiere mirar porque le devuelve una imagen desoladora. Detrás de los retrasos, de las evaluaciones de dependencia y en la firma de las resoluciones lo que hay son personas en situación de extrema vulnerabilidad, cuya salud se va deteriorando a marchas forzadas mientras esperan un papel firmado. El informe de la señora Jimeno relata que en demasiadas ocasiones este documento, cuando llega tarde, porque el solicitante y sus necesidades vitales han empeorado de manera irreversible. De nada sirven los fuegos de artificio, los parches temporales o los supuestos planes de choque cuando la cruda realidad diaria pasa por encima de la flagrante incapacidad de gestión. En el ámbito de la discapacidad, la realidad es incalificable. Nos encontramos con hasta 18 meses de espera para emitir un dictamen cuando el marco legal establece un tope máximo de 6 meses. Es tan evidente el colapso que hasta el propio Departamento lo reconoce. Y nuestros mayores tampoco se escapan. La memoria institucional plasma la honda preocupación en el sector residencial ante una acuciante falta de personal y la necesidad de avanzar hacia un entorno de cuidados enfocados en la dignidad del individuo. Una realidad que este Ejecutivo vuelve a presentarse como un asunto menor, desprovisto de relevancia política. En educación, el informe relata un Gobierno que improvisa, que llega tarde y que no planifica, como lo demuestra la prolongada falta de material, la escasez de docentes o de administrativos o la prolongada ausencia de un servicio de orientación en la Escuela Superior de Diseño de Aragón o una promesa incumplida año tras año, o el vergonzoso retraso en la puesta en marcha del programa UNA, provocando que los estudiantes con mayores necesidades de apoyo no dispusieran de este refuerzo pedagógico hasta mitad de curso. Y esto, señorías, es discriminar a los que más lo necesitan. Y si miramos al medio rural, la desigualdad territorial es intolerable en todos los ámbitos: transporte escolar deficiente, comedores de baja calidad sin cocinas propias y criterios de ayudas que no responden a la realidad de nuestros pueblos. Al Gobierno de Aragón se le llena la boca hablando de cohesión y de igualdad de oportunidades, pero el dictamen de la Justicia describe un escenario diametralmente opuesto, una brecha territorial enorme donde los conceptos de equidad y cohesión brillan en la ausencia de la política del señor Azcón. ¿Y qué decir de vivienda? Pues que el acceso a un hogar digno en Aragón se ha convertido en una misión imposible. Las reclamaciones por vivienda social se disparan mientras el Gobierno se dedica a retrasar las ayudas al alquiler. Detrás de esos expedientes bloqueados hay familias que no pueden competir en el mercado libre y que quedan desamparadas por la insuficiencia del parque público y la falta de personal. Es un problema social de primer orden. Señorías, mejorar la salud democrática en Aragón, para mejorarla, el Gobierno debe empezar por respetar a sus instituciones, porque no basta con aceptar recomendaciones, hay que cumplirlas. No basta con compartir diagnósticos, hay que actuar. No basta con reconocer problemas,
Hay que resolverlos y para resolverlos hacen falta prioridades políticas, no propaganda electoralista. Por eso, señorías del Gobierno, les pedimos hoy aquí menos titulares y menos propaganda, más capacidad de gestión, más personal médico, más profesionales para el sistema de la dependencia, más vivienda pública y menos trabas en las ayudas, más profesionales y dotación presupuestaria para nuestras aulas y, sobre todo, mayor agilidad para llegar a tiempo a solucionar los problemas de los ciudadanos. Porque los derechos se brindan de verdad cuando se materializan a tiempo, pero lamentablemente, bajo el mandato de este Gobierno en coalición de la derecha y la ultraderecha, demasiados aragoneses siguen atrapados en una espera interminable, sumidos en un abandono institucional. Señorías del Partido Popular y de Vox, desgraciadamente este es el Aragón real que viven día tras día los aragoneses. Señora Justicia, gracias por desarrollar esta labor imprescindible de fiscalización, de mediación y salvaguarda de nuestros derechos y libertades, aportando certidumbre, humanidad, allí donde el Gobierno autonómico solo ofrece trabas burocráticas y propaganda partidista. Señorías, en definitiva, este informe es una enmienda a la totalidad de la gestión del Gobierno de Aragón, porque vemos a un Ejecutivo que cada vez está más obsesionado en hacer oposición a la oposición y al Gobierno de España, y más obsesionado con el ruido, pero menos preocupado por los problemas reales de los ciudadanos. Así que, señorías del Partido Popular, después de US0 en gestión, después de 3 años de 3 crisis de Gobierno y ningún proyecto político real para esta comunidad, pónganse a trabajar por y para los aragoneses y, señora Jimeno, le tendemos la mano del Grupo Parlamentario Socialista, como no podría ser de otra manera, para todo lo que necesite y muchas gracias por su intervención y también muchas gracias por todo su trabajo que realiza en la mejor calidad de vida de los aragoneses. Gracias, señoría. Muchas gracias. Es el turno ahora de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora Vicente, cuando usted quiera. Muchas gracias, presidenta. Bienvenida, señora Jimeno, Justicia de Aragón. También me gustaría, desde el Grupo del Partido Popular, solidarizarnos con el pueblo venezolano en estos momentos tan complicados. Miren, subo hoy a esta tribuna con el respeto que impone la historia y la gratitud que exige el presente. Hay instituciones que nacen para responder a las necesidades de una época y otras, como el Justicia de Aragón, que trascienden los siglos porque encarnan valores permanentes. Permítanme comenzar agradeciendo en nombre del Grupo del Partido Popular al Justicia, a la señora Jimeno y a todo su equipo, la claridad, la independencia y el rigor que impregnan cada página de este informe 2025 que hoy ha venido a presentar aquí. Este documento no es un frío trámite administrativo, es el pulso vibrante de la realidad social de nuestra tierra y el testimonio de una institución que es, en palabras de su propio informe, el símbolo imperecedero de las libertades aragonesas. Porque hablar del Justicia de Aragón no es hablar de una figura administrativa más, es invocar al corazón mismo de nuestro autogobierno, es recordar que mucho antes de que se acuñaran los conceptos modernos de derechos fundamentales, los aragoneses ya contábamos con un valladar contra la arbitrariedad de los poderes públicos. El Justicia es nuestro pasado, pero sobre todo es nuestro presente. Es el cauce de la palabra del ciudadano cuando éste se siente indefenso. Por eso, este 2025 ha sido especialmente significativo. Gracias al acuerdo en esta Cámara, el 20 de diciembre es ya oficialmente el Día del Justicia de Aragón. Y en este mismo año también se ha celebrado la conmemoración del 700 aniversario de la prohibición de la tortura judicial en Aragón, un hito pionero en Europa. No hablamos, por tanto, de una institución estática, sino de un órgano vivo que, bajo la dirección de la señora Jimeno, conjuga el respeto al legado histórico con las exigencias de una administración moderna, eficiente y cercana. Una institución que escucha, que analiza, que propone y acompaña. Señorías, el informe que hoy debatimos arroja cifras que invitan a la reflexión. 2.135 expedientes tramitados que recogen inquietudes de 8.922 ciudadanos aragoneses. Sin embargo,
un dato que define perfectamente la salud de nuestra arquitectura institucional es el 80% que nos ha avanzado la señora Gimeno de la aceptación de las sugerencias emitidas. Ese porcentaje no es un número frío, es la prueba de que las administraciones, insisto, escuchan, responden y actúan. Es la prueba de que la colaboración institucional funciona. Es la prueba de que cuando se quiere se puede mejorar la vida de los aragoneses, porque esa debe ser la prioridad de todos. Esta colaboración se ha reflejado en ámbitos especialmente sensibles, lo hemos comentado todos los grupos, la sanidad, la vivienda, la dependencia, la educación, los servicios sociales o la atención administrativa. Pero permítanme desgranar algunos ejemplos donde esta mediación ha mejorado la vida de los ciudadanos de manera muy tangible. En materia de vivienda, el Justicia ha trasladado la preocupación de muchos ciudadanos por las dificultades del acceso a la vivienda y por las incidencias en ayudas y trámites. En respuesta, el Gobierno de Aragón ha impulsado medidas para incrementar la oferta de vivienda pública, agilizar los procedimientos y mejorar la gestión administrativa vinculada a las fianzas de arrendamiento, facilitando así la relación de los ciudadanos con la Administración. También encontramos avances en el ámbito de servicios sociales. El Justicia lo ha dejado patente en su intervención. Detrás de cada expediente de dependencia hay una persona vulnerable y una familia que espera una respuesta. Por eso, como comentaba, insisto, el Justicia, resulta especialmente relevante que el informe refleje una reducción de las quejas relacionadas con la valoración de la dependencia. Y eso no es baladí, es fruto del esfuerzo del Departamento de Bienestar Social y Familia con los diferentes planes de choque prorrogados, con la incorporación de más personal y una gestión mucho más ágil. Resulta igualmente importante la estrategia de conciliación y corresponsabilidad aprobada por el Gobierno de Aragón, que refuerza la autonomía personal, apoya a quienes cuidan y facilita el acceso a servicios que promueven la igualdad en el ámbito familiar. Y en esa misma línea, el Gobierno de Aragón ha impulsado el distintivo de excelencia en igualdad, una iniciativa que reconoce a las empresas y entidades comprometidas con la igualdad efectiva, la conciliación y la corresponsabilidad. Porque avanzar en igualdad para el Gobierno de Aragón significa reconocer y extender las buenas prácticas. Señorías, el informe del Justicia no solo se limita a diagnosticar problemas, también permite comprobar cómo determinadas iniciativas impulsadas desde la propia institución evolucionan y generan resultados. Y un buen ejemplo de ello es el Observatorio Aragonés de la Soledad. Durante el último año se ha reflejado en el informe, se ha reforzado su actividad, ampliando la participación de entidades y profesionales, creando grupos específicos de trabajo para mejorar la detección de situaciones de aislamiento y avanzando en la elaboración de herramientas que permiten identificar y prevenir la soledad no deseada por nuestros mayores, por la gente que está sola. La sanidad sigue siendo, por supuesto, el área con un mayor número de expedientes, como nos ha reflejado el informe. El Justicia reconoce las dificultades derivadas de la escasez de profesionales que afecta a toda España, pero también es esperanzador ver cómo la cooperación da sus frutos y gracias a su intervención, señora Justicia, el Hospital Miguel Servet es hoy más accesible para las personas con movilidad reducida tras adaptar la altura de mostradores de admisión y ensanchar las puertas de los aseos, cuestiones que pueden parecer sencillas, pero que realmente hacen más fácil el día a día para este tipo de personas. También como la salud mental ocupa un lugar importante para el Justicia con la elaboración de un informe sobre depresión y ansiedad que está previsto que este presente año ustedes lo traigan aquí, lo presenten y que puede servir de hoja de ruta útil para continuar reforzando las políticas de salud mental en nuestra comunidad. Señora Justicia, su mediación ha permitido resolver un problema operativo que causaba un sufrimiento innecesario a las familias. Gracias al acuerdo entre Sanidad, Justicia, el Colegio de Médicos y las empresas funerarias, hoy se garantiza que los médicos dispongan de certificados oficiales para certificar muertes naturales fuera de los hospitales. Es un ejemplo perfecto de cómo el Justicia, uniendo lo público y lo privado, protege la dignidad de las familias en sus momentos más amargos.
Esto, señorías, es mejorar la vida de la gente. Esto es hacer una política útil. El Partido Popular coincide plenamente con la afirmación del Justicia en su informe sobre educación de no hay derecho a la educación si desatendemos a los alumnos más frágiles. Por ello, el Gobierno de Aragón ha reforzado la educación especializada, autorizando 440 auxiliares de educación especial para el curso 25-26, porque la inclusión no puede quedarse en palabras y requiere recursos profesionales y apoyos. Podemos también citar igualmente actuaciones dirigidas a mejorar la atención administrativa, la transparencia, pero nos quedaríamos sin tiempo. Señorías, de las 184 sugerencias formuladas por el Justicia en 2025, 3 de cada 4 fueron aceptadas. Cada recomendación atendida, cada demora reducida, cada procedimiento simplificado es una queja convertida en mejora. Desde el Grupo Popular y desde el Gobierno de Aragón le tendemos la mano una vez más. Creemos en un Aragón donde las instituciones colaboran para ser útiles y donde el justiciazgo siga siendo ese faro de esperanza al que cualquier aragonés, venga de donde venga y piense como piense, pueda acudir sabiendo que será tratado con justicia y con humanidad. Y antes de finalizar, me gustaría al Partido Socialista, que da la sensación de que ustedes no han escuchado lo que ha dicho el Justicia. ¿Saben ustedes aquel dicho que dice: cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto continúa? Pues eso es lo que han hecho ustedes hoy. Ustedes han venido aquí con el mantra de qué mal está el Gobierno de Aragón, qué mal está Aragón, qué mal trabaja el Gobierno de Aragón. Pues ustedes hoy han actuado precisamente así. Miren, señorías, no tengan la osadía de venir aquí a dar lecciones de servicios públicos. Ustedes no. Ustedes utilizaban la sanidad y la educación como pancarta y este Gobierno las utiliza como prioridad de gestión. Y a los hechos me remito. Ustedes recortaron presupuestos y servicios básicos como el de ambulancias en sanidad. Y este Gobierno está invirtiendo un 25% más para revertir lo antes posible el colapso sanitario que dejaron ustedes con sus recortes y su nefasta gestión en la sanidad pública que ahora pretenden hacer desde el Ministerio de Sanidad, desde el Gobierno de España. Ustedes están provocando también eso. Mira, mientras ustedes utilizan el informe de Justicia como un arma arrojadiza para arañar un titular, este Gobierno, el Gobierno de Aragón, lo recibe con absoluto respeto y total proactividad. El Gobierno de Aragón ha estado y estará siempre plenamente disponible y con la mano tendida para e incorporar cada una de las sugerencias y recomendaciones del Justicia. Porque a nosotros, al Gobierno de Aragón y al Partido Popular, no nos asusta la crítica constructiva. Nos mueve siempre mejorar la vida de los aragoneses. Muchas gracias. Señora Gimeno, 15 minutos. Bien, primero quería dar las gracias a la presidenta de las Cortes, que ha permitido que me pasara del tiempo un poquito, y se lo agradezco de corazón. Y gracias a todos ustedes, porque crean de verdad que todo lo que dicen supone para nosotros un momento de reflexión, no un momento, una reflexión profunda y una motivación en muchos aspectos para seguir adelante en algunas cuestiones o para no estar de acuerdo con algunas. Y empiezo un poco con lo que he podido comprender de todo lo que se dirige directamente al Justicia, ¿no? Vamos a ver, quizá yo el año pasado decía una cosa. Cuando a mí me nombraron Justicia de Aragón, pues yo sabía del Justicia de Aragón lo que sabía, que, bueno, desde luego no era un conocimiento profundo. Me falta todavía mucho por saber. Son instituciones tan grandes que necesitan mucho tiempo, ¿no? Pero sí que puedo decirles lo que ya sé ahora. Y lo que ya sé ahora, y lo digo con toda la sinceridad que suelo utilizar, la verdad, porque si dices, oiga, ¿no ha mentido usted nunca? Pues bien, alguna vez, mentiría. Pero de verdad que suelo ser sincera, más que nada porque si no, no me puedo mirar al espejo. Bueno, pues la Justicia de Aragón no puede ser más eficaz. Y no puede ser más necesario en una sociedad como la que vivimos, que está altamente polarizada,
que tiene una forma de debatir, de intentar solucionar los problemas siempre basados, pues bueno, en conversaciones airadas. No. Yo lo decía el día de mi nombramiento, es que Justicia de Aragón intentará siempre ser objetivo, describir realidades y, desde luego, no favorecer discursiones partidistas. Por lo tanto, cuando los ciudadanos vienen a Justicia de Aragón se encuentran eso, a una persona, que es la justicia, y a un equipo que lo único que pretende es solucionar problemas, los de los ciudadanos. Y creo que esa es una de las partes que ellos han entendido, por lo menos los que ya se han relacionado con nosotros, que el año pasado fueron unos 11.000 personas y este año son 9.000 y pico. Yo ahí intento mirar un poco lo que hace la justicia y la eficacia, y creo que tuve además una conversación un día con el presidente diciendo, esto hacemos, ¿eh? Y sobre todo, comentarles que cuando las personas vienen a justicia, se sienten escuchadas, salen, bueno, yo no diría tranquilas, pero sí con otro talante, ¿eh? Y a mí ya me gustaría poderle traer a ustedes, ya lo decía el año pasado, un vídeo, un documental de lo que hace el Justicia de Aragón, porque lo reflejaría claramente. Pero les traigo una foto, es verdad, una foto en la que muchas veces no está todo. Y como decía algún representante de ustedes, decía, y mira que es amplio, pues sí, pero que a veces digo demasiado amplio. Pero ya no podemos poner más, pero siempre estamos dispuestos a aclarar todo aquello o a responder a todo aquello que no está. Y por eso entiendo que su eficacia, su utilidad y lo listo que es Aragón, que desde nuestro Estado constitucional dijo, el Justicia debe estar presente y es una institución de autogobierno, y con esas competencias, por supuesto siempre dividiendo sus funciones de las del Poder Judicial. Y lo tenemos clarísimo. Pero no lo duden, nos entregamos, hacemos todo lo posible y además creo que estamos recibiendo ese agradecimiento que para mí es fundamental. Como les digo, no solamente lo que nos contesta la Administración con su 80% de resolución ahora mismo, que es verdad que no tenemos un procedimiento para saber si se cumplen o no las resoluciones, pero no les quepa ninguna duda que estamos todo el día en contacto telefónico con ellos y que cuando un ciudadano no se lo han cumplido nos llama, pues no me lo han cumplido y vuelve a poner otra queja. Bueno, y eso ocurre en un porcentaje, ya les puedo decir, no alto. No les puedo concretar, pero de verdad que no alto, incluso no medio. Por lo tanto, por ahí también tenemos una idea de qué se cumple y no se cumple. Y bueno, sigo un poco con lo que se refiere, esto en cuanto a la institución, ¿no? Bueno, creo que además tiene un presupuesto que no ha sido actualizado durante muchos tiempos. Es verdad, como decía otro de los representantes políticos, la mayoría del dinero se va en las nóminas absolutamente necesarias, porque sin ese número de personas ya no llegaríamos a atender a las personas, no llegaríamos. Bien, datos, números. Lo primero que tengo que decirles es que Justicia de Aragón nunca repite las quejas, no intenta hacer número con nada, ni tampoco las sugerencias. Cuando llega alguna queja y son iguales, asumimos. Y cuando las sugerencias van a ser iguales, también dictamos una y nos remitimos a esa. ¿Nos interesa el número? En absoluto. Para nosotros cada papel que entra, cada reclamación es una persona. Una persona y un problema o no, pero una situación ante la que se siente desesperado, abandonado y necesita apoyo, ayuda, que es lo que hace el Justicia de Aragón. Y hablando concretamente de números, pues fíjese cómo se decía, ¿dónde está el 1.745 del año 2023? Pues precisamente en el informe anual del año 2023. Ahí están las quejas que se recibieron en 2023. Ese informe no lo hizo el Justicia de Aragón, es del equipo anterior. Por lo tanto, ahí está, y nosotros también lo hemos comprobado, pero que el dato no es nuestro, que ya viene en ese informe recogido. Y lo demás son datos absolutamente constatables y, por supuesto, como saben, el Justicia de Aragón siempre está abierto a que cualquier representante de las Cortes venga a nuestra institución, a la de todos, y compruebe todo eso y todo lo que quiera más, porque hay un deber de reserva, por supuesto, pero no para los diputados de las Cortes. Y de paso me gustaría que pudieran ver esos agradecimientos que guardo como oro en paño y no crean que para una satisfacción personal, que no digo que no, y que ayuden. Crean que lo hago porque creo que es el legado de la institución. Y para poder contestar a veces aquello de creemos que esto a lo mejor no tiene eficacia. Bueno, pues ahí lo tienen, todo guardado. Y dicho esto, vamos a ver, había otra pregunta. El ruido en el Ayuntamiento de Zaragoza, miren, no, en general. Si observamos el informe, que es verdad que es muy amplio, y luego tiene un informe divulgativo más pequeño para lo esencial, pues no.
¿Y por qué he reseñado? No he reseñado al ayuntamiento, he dicho pues calles y sitios urbanos concretos, pero es que los hay en Huesca, los hay en todos los lados. El ruido preocupa mucho a los ciudadanos. Voy a seguir. Informes especiales. Fíjese. Informes especiales para nosotros son eso, especiales. Es decir, necesitamos técnicos, especialistas en la materia. Yo en cada sugerencia, y mi equipo, en cada sugerencia que hace, lo da todo. Pero desde el conocimiento que tenemos, y es amplio y variado, pero no contamos con técnicos especialistas en cada cosa. Y por eso primamos lo que es, la calidad en cuanto a lo otro, sin perjuicio de cada sugerencia, a veces yo creo que son muy extensas, lo intenta dar todo. Pero es que además, en aquello que decía, nos decía el señor Guitarte, ¿no? A ver, ¿no sería importante que se hicieran informes especiales, pues por ejemplo, en vivienda, en inteligencia artificial? Y creo que decía alguno más, y discúlpenme que me he olvidado. Pues fíjese, es que vivienda, pues no hay un informe especial escrito, pero es que dedicamos el año 2025 a un tema sobre vivienda con la Fundación Jiménez Abad, a la que citamos a catedráticos, a técnicos, a personal de la Administración, a todo el mundo, y ahí está reflejado. Por tanto, esta es nuestra forma de hacer ese informe especial, como lo es en cuanto a la inteligencia artificial. Esta justicia compareció el 1 de septiembre de 2025 ante las Cortes de Aragón para dar la opinión del Justicia de Aragón sobre este tema y sobre las nuevas tecnologías. Lo tienen ahí. Para mí también eso es un informe, no sé si especial, yo no soy una técnica, pero un informe elaborado por el Justicia. Y yo creo que vamos al tema sanitario. A ver, el tema sanitario, que nadie lo esconde, que es público y notorio, que está mal. Tenemos muchas cosas que mejorar y muchas cosas en las que trabajar, es que nadie lo esconde, ¿no? Lo que tampoco podemos dejar de ver es que no es un problema solo de Aragón, es un problema del Estado. Y lo que tampoco podemos dejar de ver es que, precisamente en sanidad, las competencias son absolutamente compartidas. Aragón tiene la gestión y el Estado tiene la entrada, la puerta de entrada al sistema público sanitario y también la determinación del régimen jurídico estatutario de sus profesionales, concretamente de los médicos. Entonces, ¿qué les puedo yo decir sinceramente? Pues mire, yo creo que nosotros debemos todos intentar por todos los medios que los dos implicados realmente colaboren y se coordinen, porque sin una cosa no tenemos la otra. Y para empezar, creo que por lo menos yo no los tengo, datos concretos muchas veces sobre, oiga, pero ¿en qué faltan realmente los médicos? Porque faltan. Yo eso lo detecto con independencia de las opiniones de que salen las convocatorias y no se cubren todas las plazas. Y hay segundas vueltas y algunas se renuncian, ¿no? Pero ¿en qué faltan exactamente? ¿En qué especialidades? ¿En qué concretamente? Porque eso es lo que le vamos a trasladar al Estado para que diga, es que a nosotros nos falta en esto, en esto, en esto y en esto. Y eso es complicado porque se actualiza y avanza continuamente. Pero realmente creo que, y perdónenme la expresión, yo creo que hemos vivido en una miopía, que mi oftalmólogo diría, Conchita, ¿tienes una miopía magna? Pues sí, es que la tengo, ¿no? Sobre cuáles iban a ser las necesidades, de verdad. Y decimos, bueno, es la migración. Oiga, bueno, no sé, la mayoría de los migrantes son jóvenes, ¿no? Igual necesitan la sanidad que necesiten, pero es que tenemos un envejecimiento clarísimo y con eso sí podíamos contar. Pero bueno, el ser humano es así, no lo prevemos todo. En cuanto lo prevemos vamos a poner medidas. Y en eso estamos. Y yo lo que pido aquí es eso. Por favor, datos claros, implicación de todos los afectados, porque estamos hablando, insisto, de responsabilidades. No puede haber otra cuestión en la que haya más responsabilidades compartidas que la sanidad. Por lo tanto, sin una, no tenemos la otra. Y tuve la oportunidad de escuchar al consejero de Sanidad cuando se presentó ante su comisión. He intentado escucharles a todos. Y planteaba cuestiones organizativas muy interesantes, ¿no? Sobre todo con tecnología. Y es verdad que yo he hablado también con otros muchos médicos y es importante porque, fíjate, podemos estar haciendo una resonancia magnética en Teruel y estar leyéndola en Zaragoza. Bien, sí. Pero yo lo que le quería pedir es que la tecnología que se utilice, por favor, sea sencilla para los ciudadanos. Porque de verdad que les cuesta mucho a veces acceder en general, pero concretamente en el mundo de la sanidad y sobre todo a los que ya vamos teniendo una edad y, por supuesto, más allá de la mía, ¿no? Vivienda.
Pues opino un poco parecido, aunque diferente, porque las responsabilidades aquí son un poco diferentes, ¿no? No son tan compartidas. Es verdad que tenemos una legislación básica estatal y que nosotros tenemos nuestra propia ley. Pero es que en lo que han dicho ustedes, bueno, pues la verdad es que el informe está de acuerdo. Es que estamos hablando de una falta de oferta, es que estamos hablando de una necesidad de vivienda pública permanente, ya lo hemos dicho, tanto en alquiler como en propiedad. Nadie debe favorecerse de las inversiones que se han hecho para que alguien pueda tener una vivienda, eso debe formar parte del sistema público. También hemos llamado la atención, y lo hacemos, sobre los arrendamientos. No hemos dicho directamente que tengan influencia, no he dicho que lo valoremos porque a nosotros la retirada del mercado del alquiler de muchos inmuebles que estaban destinados a ese uso, pues nos llama la atención, ¿no? Nos llama la atención, como también les he dicho que nos llama la atención, oiga, porque vienen al Justicia de Aragón y como les digo, aquí lo contamos todo, ¿no? Pues esos pequeños propietarios, sinceramente, que tienen problemas porque utilizaban ese arrendamiento para proteger a su familia más vulnerable también, que eran sus mayores, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta todo eso, pero de lo que no cabe duda es que el parque público permanente de vivienda pública, tanto en propiedad como en arrendamiento, es absolutamente necesario. Y yo creo que también se hablaba de alguna cosa más, y ya me perdonarán. Creo que han hablado también de justicia otra vez, me refiero. Justicia lo da todo, lo da todo. Pero también hablaban de conflicto, de discrepancias, de polarización, y es verdad. ¿Quién va a negar que la hay? Asistimos todos los días a esta situación, ¿no? Aquí, en las Cortes españolas, en la sociedad en general, bueno, muchas veces sentimos que, bueno, que expresar lo que uno siente de una manera tranquila y normal, pues a veces piensas, oye, pues quizá no voy a decir esto porque a lo mejor es que molesto. Bueno, yo no viví hace muchos años eso, estamos ahí y otras veces hemos estado en situaciones muy complicadas y hemos sabido salir de todo. Pero es verdad que ese conflicto existe y yo creo que mucha de las causas o orígenes de ese conflicto está en la propia forma en el lenguaje, en la comunicación, ¿no? Y de hecho tuve la oportunidad después de presentar este informe anual en una rueda de prensa, de ser entrevistada por Aragón Radio y hablábamos precisamente de esto, ¿no? Y decía, cuidado con el lenguaje, es que el lenguaje, pero de todos, de la sociedad, de los medios de comunicación, de los políticos, de todos, tensa, crispa o serena, ¿no? Por lo tanto, debemos ser, yo creo que especialmente cuidadosos con este tema. Y, bueno, no somos ajenos, porque no lo somos, a eso que causa tanta sensibilidad, porque es para causarla, ¿no? Y ustedes han sacado aquí, de una manera más o menos, concretamente Izquierda Unida, también chunta, ¿no? Sobre la migración en general, ¿no? Mira, vamos a ver, por los datos que tenemos, que hoy además hay algunos recientes en algún medio de comunicación, pues no podemos identificar a la población migrante en general y concretamente a los menores con conflicto y violencia, de manera ineludible. ¿Y qué pasa? Porque esa no es la situación real y la mayoría no siguen esos caminos. Por tanto, resulta necesario interpelar a la responsabilidad institucional y colectiva para que tengamos siempre presente esta cuestión. Y dicho esto no es ajeno a que se transmitan realidades. Estamos totalmente a favor de informar a la ciudadanía y a que se reconozca que existen incidencias, que existen conflictos, incluso infracciones penales, algunas graves o muy graves, ¿no? Pero cuando esto ocurre, vamos a confiar en el derecho y en su aplicación. Eso es donde encontramos normalmente las soluciones, porque hablar de derecho en Aragón es hablar de nuestra esencia. ¿Qué es Aragón? Es justicia, es derecho, es pacto, es libertad y es perseverancia en su defensa. Por lo tanto, yo creo que tenemos ahí ese legado de nuestros mayores que hemos conservado hasta ahora y que se intenta hacer un esfuerzo muy importante porque no se olvide. Véase el libro de los 300 años de la prohibición del tormento. Esa prohibición del tormento se otorgó para todos, como se decía entonces, aragoneses y moriscos. Y así lo dice el libro, ¿no? Entonces, ¿por qué no volvemos ahí? Yo creo que tener en cuenta nuestro pasado es saber de dónde venimos, lo que somos y lo que nos ha ayudado a ser. Por lo tanto, yo apelo a que
todos los problemas que tengamos se vayan a solucionar al derecho, porque suele tener todas las soluciones y el derecho siempre las tiene de manera tranquila. Es verdad que hay que buscar los mejores interpretadores y las mejores herramientas. Pero vayamos al derecho, porque yo creo que ahí lo tenemos todo. Y Aragón es puntera, es puntera. Y el Justicia de Aragón, y no solamente el Justicia de Aragón, sino otras, la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, Desarrollo Estatutario, no dejamos de trabajar porque ese derecho no solamente se recuerde, se conserve, sino que se promocione, no se olvide. No se olvide, y trabajamos por nuestro ordenamiento jurídico en general. Les decía, llamábamos la atención sobre contratos de integración ganadera. Pues fíjese, para nosotros nos parecen muy importantes para el mundo rural que ustedes ponían de manifiesto. Es que son sinergias. Lo tenemos previsto en una disposición adicional de una ley nuestra. El legislador aragonés es inteligente, es que siempre lo ha sido. Y además ustedes han sido capaces de conseguir unanimidades, acuerdos, haciendo honor a nuestra condición de aragoneses, por ejemplo, en la ley de las personas con discapacidad. Llamo sobre todo la atención, de verdad, por ese diálogo sereno, ese diálogo tranquilo, manifestando cada uno lo que piensa y la realidad, por supuesto, pero desde una manera serena, ¿no? Que yo también intento aplicarme, soy la primera. Y bueno, yo quiero decir, el medio ambiente pues para nosotros es fundamental. Antes les decía, bueno, paso así un poco por encima, pero que luego sí que en el debate hablábamos, pues es que el medio ambiente ya dictamos una sugerencia en 2025 que explicamos aquí cuando explicábamos el informe de 2024, pero que como acaba de salir, pues fui a ella. O fuimos a ella, ¿no? ¿Y en qué decíamos en ese informe? Pues mire, decíamos lo siguiente, era un tema de cosa. En lo que se planteaba era que pues, múltiples instalaciones iban a ser, o numerosas instalaciones iban a ser emplazadas en un mismo territorio. Y bueno, yo esto preocupaba, ¿no? Y ahí venía la queja. Señora Jimeno, deberá ir concluyendo, por favor. Tiene usted toda la razón. Bueno, ¿y qué hicimos? Llamar la atención sobre, oiga, compatibilidad absoluta con la normativa ambiental y, por supuesto, planificación sobre qué zonas, qué aspectos del territorio pueden estar exentos porque es necesario de este tipo de energías o de este tipo de instalaciones a las que no estamos en contra en absoluto, pero siempre con el cuidado necesario, con el cumplimiento de la normativa ambiental y con las próximas directivas de la Comunidad Europea que van a venir y que van a poner en valor concretamente en cuanto a los centros de datos nuestra agua, ¿no? Me han hecho algún comentario luego fuera sobre las lenguas. No puedo contestarle porque no ha sido objeto de debate. Solo podemos decirle que le remitimos al Estatuto, ¿no? Al Estatuto y que la Justicia trabaja por ese patrimonio cultural inmemorial, ha dictado varias sugerencias, y que les interpela a ustedes concretamente en el régimen jurídico y para saber qué es lo que se habla concretamente en Aragón, que crea muchas sensibilidades. Discúlpenme, gracias a todos por su paciencia, por su escucha, concretamente a la Administración, por su consideración siempre con la Justicia de Aragón, es de reconocer. Y perdónenme que salude a mi equipo y les dé las gracias porque en realidad son los artífices de todo este funcionamiento y todo este trabajo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Como ve, es un honor de toda la Cámara tenerle aquí cada año exponiendo la memoria y el trabajo de la justicia. Muchísimas gracias a todo el equipo. Levantamos este primer pleno para después continuar con la sesión ordinaria. Vamos a dejar entre pleno y pleno unos 3 o 4 minutos que nos lo han solicitado los realizadores. Muchas gracias. Levantamos la sesión.